La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo continúen abundando en nuestros corazones. Continuaremos con el estudio Jesús para Todos. La lección que estudiaremos hoy es la lección número 7, titulada El Bautismo. Como pregunta número 1 tenemos, ¿qué es el bautismo? La respuesta la encontramos en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es el acto simbólico de haber muerto al pecado y al mismo tiempo haber ya resucitado juntamente con Él en la esperanza gloriosa de la resurrección. El bautismo es un acto y una oportunidad que todos tenemos para testificar públicamente que hemos creído y reconocido a Jesús como Dios y único Señor y Salvador de nuestras vidas. Es importante observar en la última parte del versículo 4 de Romanos 6, que dice, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es el simbolismo y la declaración también de haber nacido de nuevo, de andar en una manera de vivir diferente a la que andábamos cuando no conocíamos, ni teníamos, ni creíamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. La pregunta número 2. ¿Cómo se debe de realizar el bautismo? Esta respuesta la vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 8, versos 36 al 39. Y dice así, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahora leemos otra cita bíblica que nos muestra y nos testifica la forma correcta de recibir este bautismo del agua. Y está en el libro de Mateo, capítulo 3, versos 6 y verso 13. Dice de la siguiente manera, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Él está hablando en su contexto de Juan el Bautista. Él bautizaba en el Jordán, un río que existe hasta el día de hoy. Así es de que era un acto de sumergirse totalmente en el agua. Así como lo hizo Felipe con el eunuco, que también descendieron al agua y se sumergió. Porque este acto, esta manera de bautizo, es lo que representa genuina y simbólicamente el morir y a la vez, cuando se sale del agua, resucitar como una nueva criatura y con la esperanza gloriosa de la resurrección que todos estamos esperando cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Y si hemos muerto,
dice que nos resucitará y nos llevará con Él. Y si estamos vivos, entonces dice que seremos transformados. Esto lo veremos en otra lección. Pero ese es el simbolismo del bautismo. Y el versículo 13 del capítulo 3 de Mateo nos hace una declaración muy importante. Pongamos mucha atención. La lectura dice: entonces Jesús vino. ¿Quién vino? Jesús. Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Vino también donde Juan bautizaba en el río, del río Jordán. ¿Y para qué vino? Dice, para ser bautizado por él. Y mire el verso 14, sigue. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y ahí da testimonio que el Espíritu Santo se manifestó en forma de una paloma, y fue una voz donde Dios Padre da testimonio también: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muchas cosas muy maravillosas hay que aprender en este versículo, pero estamos enfocados en cómo se debe de realizar este acto del bautismo. Vemos que Jesús también cumplió con esto. Él también se bautizó y lo hizo de la misma manera, sumergiéndose completamente en el agua y saliendo de ella, tomando esa obediencia, porque después Él mismo lo iba a dejar como un mandamiento. Bueno, no me adelantaré a mí misma porque vamos a seguir mirando esto. Pero a través de toda la escritura no encontramos un solo texto, una sola cita bíblica, una sola declaración bíblica que diga que las madres o los padres traían a sus hijitos bebés para ser bautizados. No se ve registro bíblico de infantes siendo bautizados. Siempre era de adultos, con la capacidad de elegir, decidir hacer este acto, tomar el bautizo del agua. Y era en completa inmersión dentro del agua. Siempre fue así y siempre será así el mandato bíblico, el bautizo correcto. La pregunta número 3. ¿A qué edad una persona está lista para bautizarse? Esto lo miramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Dice de la siguiente manera: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres, personas adultas. No declara que se bautizaban a bebés, a niños. Eran hombres y mujeres. También en Mateo capítulo 3, lo acabamos de leer recientemente, donde vemos que Juan hace el llamado, cuando en el verso 2 dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es de que dice que, y salía en el verso 5, a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí vemos una acción bastante clara. Es gente adulta haciendo confesiones. El bebé no puede hacer tal cosa. Son personas adultas tomando la elección y la decisión y haciendo su declaración propia. Tenemos a Jesús. Jesús vino, no dice que lo trajo su mamá cuando era bebé.
Dice que vino Él. Entonces Jesús vino, dice, de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por Él. No fue María la que le dijo, hijo, ve, bautízate, o voy a llevar a bautizarte. Nadie se lo dijo, fue su elección. Jesús también era un hombre adulto cuando cumplió y dio ejemplo de este sacramento, de este mandamiento. Tenemos también otra cita, Hechos capítulo 2, también Hechos capítulo 10. Ahí encontraremos todos estos textos bíblicos indican a personas adultas tomando y haciendo estas decisiones. La pregunta número 4. ¿Qué y cómo debe vivir una persona después de bautizarse? Recordamos de Romanos 6, capítulos 3 y 4, que nos indica que el bautismo es simbolismo de una muerte a la antigua manera de vivir y resucitar como una nueva persona, una nueva criatura. Entonces, esa nueva persona, esa nueva criatura, ¿cómo debe de vivir después de que ha sido bautizada? Romanos 6:4 nos da esta respuesta. Vamos a leer el verso 6 de Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus deseos, ni tampoco presenten sus cuerpos, sus miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¡Qué maravilloso! La declaración es maravillosa. ¿Cómo debemos de vivir después? No es que no vamos a pecar, claro, pero no va a reinar sobre nosotros. Tenemos ahora el poder en nosotros, porque está el Espíritu Santo, Dios dentro de nosotros ahora. Y ya el pecado no puede ser rey sobre nosotros, no nos puede gobernar. Podemos resistirlo, podemos desecharlo. Tenemos que vivir como nuevas criaturas, comenzando nuevamente a crecer, otra vez, poco a poco, en nuevos modales, en nueva manera de vivir, no prestando nuestros miembros, nuestros ojos, nuestras manos, nuestro cuerpo entero, para suplir los deseos del viejo yo, a todo lo que le gustaba antes de conocer a Jesús. Ahora, en una vida nueva, es negándose. ¿Recuerdan nuestra lección? Negándonos a los deseos malos cada día, tomando nuestra propia cruz y siguiendo a Jesús. Así se vive el nuevo bautizado. No se desanime cuando caiga, cuando peque, pero eso no lo puede dominar, no lo puede tener sujeto a que no se puede levantar más. Levántese y siga adelante y siga caminando.
porque la buena obra que Él ha empezado en nosotros, Él la perfeccionará en el día postrero. Pero nunca desmayemos. El niño que comienza a crecer ahora se va a tropezar, va a caer, va a llorar, pero si se queda tirado ahí, nunca crecerá. Morirá como niño, pero el niño se cae, se levanta, se tropieza, se lastima, llora, pero sigue adelante y sigue creciendo. Así tenemos que ser nosotros también, las nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pregunta número 5. ¿Cuántos bautizos hay? ¿Será que hay más de una manera? ¿Hay más de un bautizo? La respuesta está en Efesios capítulo 4, versos 5 al 6. Efesios 4, versículo 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. El 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos bautismos hay? Un bautismo. Así es de que si usted no ha tomado un bautismo como el que manda la Sagrada Escritura, como el que tomó Jesucristo, Dios hecho carne, obedeció como hombre para darnos ejemplo, para vivir la vida perfecta y cumplir con todo lo que demandaba la ley como paga del pecado que se había cometido. Él también se bautizó en este único bautismo. No es que hay muchos bautismos, hay uno solo. Es solo que el enemigo ha hecho en las mentes de los seres humanos a dar otra instrucción, otra manera de bautizarse, pero no es la bíblica. Si usted reconoce esta, la de la Biblia, este es el verdadero bautismo a seguir. No es que hayan más, solo hay uno solo, el bíblico. Pregunta número 6. ¿Puede alguien bautizarse más de una vez? Si solo hay un bautismo y a usted le han dicho: no, ya fuiste bautizado, yo te bauticé, o ya te bautizaste cuando tenías 2 años, 3, 7, 10 años, y usted no lo recuerda, no fue una decisión propia, no comprendió la magnitud de lo que esto significaba. Usted dirá: pero ya me bauticé, ya mis padres me bautizaron, yo ya no puedo. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Hechos capítulo 19, versos 3 al 5. Dice de la siguiente manera: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¡Qué experiencia! Jesús ya está en los cielos, ya después de que Él resucitó. Ahora Pablo deja de ser perseguidor de los creyentes en Cristo Jesús y se vuelve él un cristiano, un creyente en Jesús, y comienza a predicar este evangelio. Y un día se encuentra con un grupo de cristianos que habían sido bautizados en el Jordán por Juan el Bautista, pero ellos no habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
habían sido llamados al arrepentimiento, a un bautismo de arrepentimiento, y se habían bautizado. Pero Juan les dijo: es necesario que se bauticen en el nombre de Jesús. Y dice que estas personas lo hicieron. Una vez más nos encontramos con gente adulta, no con niños. Los niños no podían comprender este diálogo de Pablo. Estaba tratando con adultos. Tomaron la decisión y tomaron este bautismo del agua nuevamente, pero en el nombre de Jesús. Así que ¿puede una persona bautizarse nuevamente si no ha sido bautizado en el bautizo correcto? Sí. Pregunta número 7. ¿En qué nombre debe uno ser bautizado? ¿Es importante el nombre? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Mire, Jesús está por ascender a los cielos, y allí en el monte de donde Él fue llevado a los cielos, les da un mandamiento, una orden a sus discípulos. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dirá: pero no dice el nombre de Jesús, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice: ¿así me bautizaron? Así dijo cuando me bautizaron, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le pregunto, amado, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Recuerda nuestra lección? El nombre del Padre es un nombre impronunciable en letras mayúsculas. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? El nombre del Hijo es Jesús. Entonces, cuando Él dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los discípulos, después de que Jesús había resucitado y que les dejó esta orden, entendieron cuál era ese nombre. ¿Sabe dónde lo dice? Hechos 2:38. Mire cómo se registra. Está el apóstol Pedro y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire el verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así, en el verso 38 dijo: cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero, mire, aquí hay un texto más explícito todavía, y Pedro mismo lo está diciendo en el capítulo 4, el verso 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Jesús para todos, mis amados. Ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los seres humanos se nos dio un nombre pronunciable: Jesús, Dios que salva. Ahora juntos vamos a hacer un recuento analizando cómo debe de ser este verdadero y único bautismo bíblico. Las características de este bautismo verdadero bíblico debe de ser: sumergiendo a la persona por completo en agua abundante.
tener capacidad para reconocer su condición de pecado, arrepentirse y elegir por cuenta propia el hacerlo. Ser bautizado en el nombre de Jesucristo, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuyo nombre es el nombre de Jesús. ¿Le gustaría a usted tener la experiencia única de este verdadero bautismo bíblico? Usted puede dar su respuesta. Y si usted gusta, lo puede dejar en los comentarios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo continúe abundando y reine en nuestros corazones. Hasta la próxima semana.